Agradezco al Grupo de Patrimonio del Observatorio Astronómico Nacional, especialmente al profesor Mario Armando Higuera, su director, por la invitación para participar en este evento en el marco de la conmemoración de los 220 años del Observatorio Astronómico Nacional, con una presentación sobre la arquitectura de la ciudad de Bogotá, en la que planteo cambios que tuvo durante el transcurso de la vida de Julio Garavito Armero. Para ello he tomado como referencia un escrito que realicé como aporte al libro del profesor Regino Martínez Chavans, titulado Julio Garavito Armero, una biografía profana e intelectual. Revisando la arquitectura de esa época, busco destacar los cambios que se fueron presentando en la ciudad durante el transcurso de diferentes momentos de la vida de Garavito, a partir de su nacimiento, niñez, juventud, estudiante universitario, profesional docente y científico destacado, hasta su fallecimiento. Una época en la que se fueron transformando diversos espacios urbanos como fueron las plazas más importantes, calles, donde surgieron nuevos edificios, parques cercados, estatuas emblemáticas y una dotación que fue modificando el paisaje de la ciudad. Empezaré con el edificio del Observatorio Astronómico, ubicado en el solar de la Casa de la Expedición Botánica, realizado a partir del encargo que le hace José Celestino Mutis al arquitecto Fray Domingo de Petrés, 9 años después de su llegada a Bogotá. Un edificio emblemático para la ciudad cuyo diseño refleja control, armonía y sencillez. Es uno de los pocos edificios que podríamos reconocer como neoclásico, resultado de un surgimiento de la academia en España. Formas arquitectónicas sencillas realizadas con elementos universales como el círculo, el cuadrado, el rectángulo, de fácil lectura, encaminados hacia una mayor internacionalización, basándose en sólidos principios arquitectónicos del pasado. Una arquitectura con la que se buscaba instalar de alguna manera la antigüedad grecorromana, con ideas basadas en la sencillez, conveniencia, adecuación y un edificio con carácter, aspectos con los que se reconoce la verdadera arquitectura, aquella que conecta el interior con el exterior y se puede leer y entender. En este edificio hay un control de la forma conforme a las reglas de la arquitectura, un rigor geométrico, armonía en las proporciones, regularidad, orden y simetría. Fray Domingo de Petrés Capuchino Lego, formado como albañil, trae ese espíritu y lo aplica al Observatorio Astronómico de Bogotá. Pero aquí lo interesante es que Petrés era un albañil que aprendió de arquitectura a través de la práctica de la profesión y el interés que puso además en estudiarla. Si miramos la albañilería como, abro comillas, el arte de construir el todo o parte de un edificio, colocando, enlazando y uniendo materiales, de qué modo formado el cuerpo unido se mantengan a sí mismos y puedan sostener el peso proporcionado que se les cargue, cierro comillas, los géneros de obra que pertenecen a la albañilería que cumplen con esta función son las tapias, muros y paredes hechas de piedra sin labrar o ladrillo, tabiques, bóvedas, suelos y techos. La Catedral de Zipaquirá fue intervenida por Domingo de Petrés
donde pues sobre todo en la parte de cubierta y en muchos otros elementos se observa la habilidad en el manejo del ladrillo, en la construcción de bóvedas vaídas, en la construcción de bóvedas de arista, en el trabajo de los pilares, en el trabajo de los muros. Ese es un reflejo de lo que también se podría observar en el Observatorio Astronómico de Bogotá. El arquitecto para esa época debía tener conocimiento de la geometría, conocimiento de las matemáticas, manejo y control de la materia prima y de las herramientas y principalmente el dominio del dibujo. Esto le permitiría dominar el arte de la montea y realizar arcos y bóvedas regulares, tanto rectas como oblicuas. La montea entendida como un arte que enseña los cortes de las piedras que forman todo género de arcos y bóvedas, de tal manera que unidas se mantengan las unas a las otras, no importa la complejidad del diseño. Resaltando los elementos formales de la fachada, vemos que cada uno de los 8 planos se enfatizan limpiamente con líneas rectas demarcados con pilastras toscanas y dóricas. Estas líneas son las de quiebre del plano que van de la base del edificio hasta la parte superior. En cada nivel de los 3 cuerpos se dispusieron figuras simples como vanos adintelados con un óculo por encima junto a ventanas alargadas rematadas en arco de medio punto, coronadas por una cornisa y unas sutiles molduras que revisten el vano, además de las figuras de rectángulos realzados de la superficie de fachada. Son formas simples que caracterizan cada uno de los 3 niveles separados por entablamentos y cornisas. Su interior es limpio, desprovisto de cualquier mínimo ornamento y práctico en su funcionabilidad. El edificio se terminó en 1803 y con este tipo de arquitectura, Petrés dejó las bases de unas nuevas formas artísticas de clara tendencia hacia el clasicismo, lo que seguro impactó en la ciudad. Para unos era un edificio para admirar y para otros era un edificio algo singular y raro que no se lograba entender. Estas son imágenes del interior del observatorio en la cual pues podemos observar los planos, tanto rectos como curvos, cómo se articulan a filo y pues la carencia de molduras, de adornos, de ornamentos que permiten visualizar claramente las características del espacio interior y el dominio completo, ¿no?, de la superficie. Este tipo de arquitectura y esta habilidad que tenía Domingo de Petrés al plasmar en el observatorio pues estos elementos, también los podemos observar en edificios y construcciones que se realizaron, por ejemplo, en España, aquí el Real Observatorio Astronómico de Madrid, en donde, pues si bien el exterior es mucho más complejo, pero tiene como esas cualidades, ¿no?, formales de control sobre las líneas rectas, sobre el juego de planos, de luz y sombras, de elementos formales muy claramente definidos como óculos, medialunas, hornacinas con arcos de medio punto. El interior también tiene como esas características de continuidad de superficies, de la supresión, ¿no?, de todo tipo de ornamento y molduras que se reflejan en estas bóvedas de arista y en estos encuentros de arcos y bóvedas en el Real Observatorio de Madrid.
Bien, esta sería como otra etapa previa en los inicios de la vida de Julio Garavito, en los cual pues voy a hablar esos primeros cambios que se suceden en la ciudad. Durante esta primera época previa a la vida de Julio Garavito, Armero, quien fuera uno de los más prestigiosos astrónomos de Colombia, la ciudad tuvo muy pocos cambios en el espacio público, pero a la vez estos fueron muy significativos en la Plaza Mayor, pues se colocó en 1846 la escultura de Simón Bolívar, realizada por el escultor Pietro Tenerani. Un bronce que fue fundido en Múnich, Alemania, junto con 4 relieves también en bronce en los que se narraban hechos sobre la vida pública del Libertador. Esta obra fue proyectada por iniciativa particular financiada por José Ignacio París Ricaurte, quien decidió entregarla al Congreso con el fin de que el Estado montara un monumento para la ciudad. Se ubicó en donde funcionaba en el siglo XVI la fuente pública de la Pila del Mono, la cual fue trasladada a la Plaza de San Carlos. Fue el primer monumento de la ciudad, permaneciendo como único durante 34 años. A la gente de Bogotá, que no había viajado al extranjero, tuvo que llamarle la atención el color del bronce y la naturalidad de la escultura, colocada sobre su pedestal, el que también fue objeto novedoso que introdujo un material y unas formas ornamentales nuevas. Poco después, para proteger el monumento, se instaló una pequeña reja de hierro que se puede observar en la acuarela que realizó en 1846 el vicecónsul británico Edward Mark sobre la Plaza de Bolívar, la cual tituló Plaza Mayor de Bogotá, Nueva Granada. En la misma plaza también se dieron significativos cambios arquitectónicos. Entre 1845 y 1846 se realizó la demolición del frente de manzana occidental de la plaza para construir las galerías Arrubla. Es así como fueron desapareciendo de norte a sur el Palacio de los Virreyes, el Despacho de los Virreyes, la sede del Cabildo que tenía balcón con 2 arcos y columna central, el despacho de los alcaldes y en la esquina la cárcel chiquita. A fines de la década del 40 aparecen las Galerías Arrubla, un enorme edificio de 3 pisos que fue surgiendo en el extremo occidental de la plaza, que tenía su planta baja unas galerías abiertas con vanos adintelados donde se estableció un diverso comercio de librerías, confiterías, tiendas de moda y correos. Y de otra parte, en el segundo piso del mismo edificio se tenía acceso a diferentes dependencias de gobierno, oficinas y algunos depósitos. Finalmente, en el tercer piso, los usos se combinaron con los de vivienda. Fue el señor Juan Manuel Arrubla, importante empresario, constructor y comerciante, y su hermano Manuel Antonio Arrubla, de origen antioqueño, quienes llegaron a Bogotá en los años 20 y los que iniciaron la construcción del edificio de las galerías a partir de 1846. 2 años después de comenzada esta obra, la mayor parte de la edificación ya estaba terminada. Se habilitaron los espacios más importantes, principalmente los que estaban destinados a la administración del gobierno de la ciudad, y poco a poco se fueron acondicionando los interiores y algunos de los más importantes salones, como el recinto de reuniones de la Cámara de Representantes. Estos espacios fueron proyectados por profesionales en el campo de la arquitectura y la ingeniería
Por ejemplo, el Salón de la Cámara diseñado por Thomas Reed a petición de Arrubla. Y de la misma manera se fueron ocupando otros espacios como el despacho de la Gobernación, que se instaló en el tercer piso. Seguramente lo que se pudo observar frente al edificio hasta 1853 fue la acumulación y movimiento de escombros que salían de las adecuaciones internas. Aquí observamos las acuarelas del interior del Salón de la Cámara realizadas por Thomas Reed. Estos espacios más o menos se construyeron y se adecuaron a partir del segundo piso de las galerías. El descargue de materiales, el descargue de mercancías y los normales trasteos que continuamente se desarrollaron, ¿no?, al frente de las galerías, muestran este tipo de imagen y de paisajes que por mucho tiempo pues estuvieron muy vigentes en la Plaza Mayor de Bogotá. Pero algo fundamental es la toma del edificio, es la forma del edificio, perdón. Las galerías se concibieron como una construcción sobria y funcional. En su fachada se distribuyeron 32 columnas a partir de un módulo regular que se replicó en el primero y segundo piso con algunas variaciones. Se recurrió a columnas de sección rectangular con muy poco ornamento, aludiendo a la regularidad clásica, conformando una malla geométrica, pues respondía a una función práctica y racionalista. Algunos elementos de orden ornamental, como las columnas redondas de orden dórico adosadas a las columnas rectangulares sobre el frente de fachada, le daban al edificio ese valor de estilo antiguo. Este edificio introdujo elementos formales constructivos nuevos, acorde con su uso. Aunque no manejaron con rigor las formas clásicas ni tampoco se inclinaron por una arquitectura monumental, en su simplicidad establecieron ese orden y regularidad para servicio del bien común, en contraste con la desigualdad de las fachadas del virreinato. Por otro lado, este enorme edificio, gracias a la iniciativa y al capital privado, fue construido en muy poco tiempo y su realización fue un ejemplo de eficiencia en contraste con el lento proceso que llevaba el proyecto del Capitolio Nacional. Esta sería otra etapa en la vida de Julio Garavito, donde inicia sus primeros estudios y tiene pues un vínculo muy interesante en vivencias entre el barrio donde él vivía, que es el barrio de Santa Bárbara, y el colegio donde estudió, que estaba ubicado en la manzana del complejo jesuita, el colegio de San Bartolomé. Acababa de realizarse la segunda expedición de la Comisión Coreográfica, proyecto científico impulsado por Tomás Cipriano de Mosquera y conducida por los ingenieros, el italiano Agustín Codazzi y el ingeniero civil y cartógrafo Manuel Ponce de León, con el fin de explorar y hacer un reconocimiento del territorio nacional en cuanto a su geografía, grupos de población, riqueza natural e infraestructura. Asimismo, bajo el gobierno liberal de Santos Acosta, se crea en 1867 la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, según proyecto legislativo del Congreso de la República con Manuel Ancísar como rector, donde se estableció la libertad de cátedra y se consolidó la formación profesional de diversos campos de las artes y las ciencias. Fue en este periodo en el que Julio Garavito recibió las primeras clases de sus estudios básicos en el Colegio de San Bartolomé, el cual
al cual ingresó en 1875 y se graduó de bachillerato en 1884. Varios años en los que transitó entre el barrio de Santa Bárbara, donde residió, y la Plaza de Bolívar. Estos fueron tiempos en los que económicamente no resultó fácil para muchas familias salir adelante, entre ellas la suya, ya que a raíz de la muerte de su padre, se vio obligado a suspender temporalmente sus estudios para trabajar en la Casa de Moneda, otro espacio de la ciudad con el que tuvo una cercana relación. Con respecto al colegio, se puede deducir que mucho del conjunto jesuita que dirigió el padre Juan Bautista Culuccini a partir de 1610 se reconoce hoy en el claustro del Colegio de San Bartolomé. En su momento, tanto la fachada de la carrera séptima como la de la calle décima conservan su apariencia colonial. Dicha fachada correspondía a una superficie en tosco con una galería de ventanas adinteladas en el segundo piso. En cambio, en el primero siguieron funcionando las diversas tiendas distribuidas de manera irregular, algunas con tejadillo invadiendo la calle y otras sin él. Por tradición se conoce que allí funcionaron, entre otras, una cervecería, varias chicherías, al igual que la oficina de correos. Vale recalcar que Garavito pasó en estos espacios 10 años de su vida. Volviendo a la Plaza de Bolívar, la escultura del Libertador había permanecido sobre su pedestal en piedra, protegida con un pequeño cercado de hierro. Poco a poco, el pedestal de piedra se cambió por uno de mármol mucho más ornamentado, adornado con 5 águilas, faces consulares y los escudos de las repúblicas de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. La estatua cambió de posición y el Bolívar se orientó hacia el Capitolio Nacional. Esto sucedió en torno a 1881, años después de la expropiación de bienes de iglesia. De igual manera fue cuando se empezó a transformar la plaza en parque jardín, con un Capitolio que seguía en sus inicios, pues hacía 11 años que Tomás Cipriano de Mosquera había colocado la segunda piedra. Esta es más o menos la imagen que por mucho tiempo pues, observaron las personas, los habitantes de la ciudad de Bogotá. Por otro lado, Thomas Reed había desarrollado otros proyectos. Como el Capitolio de alguna manera se suspendía de manera reiterada a causa principalmente de la falta de recursos, otros proyectos, como en este caso la cárcel de la ciudad o Panóptico Nacional, ubicado en las afueras hacia el norte, se realizó con el mismo carácter de monumentalidad que debía tener el Capitolio para el gobierno. No estando Thomas Reed al frente de las obras, otros asumieron la dirección del edificio más importante del Estado, como Francisco Laya, director de Obras Públicas. Esta es, por ejemplo, una de las propuestas que se plantearon para continuar con el Capitolio después de muchos años y que estaría, al parecer, más acorde con el gusto de su momento. Pero siguiendo pues los diversos directores que asumieron esta obra, posteriormente le siguió Pietro Cantini, quien firmó contrato con el gobierno en 1880 y buscó recuperar la apariencia original del proyecto de Thomas Reed. Aquí podemos observar pues una propuesta mucho más acorde al proyecto original. Durante 10 años se fue consolidando el edificio, aunque en 1890 aún no se había terminado el entablamento que antecede al patio de entrada, ya que mucho de lo que se realizó fue demoler y rehacer muchas de las partes construidas por Olaya.
pues a juicio de Cantini no estaban bien realizadas. No existía unidad en el diseño y tampoco calidad en los detalles, en los aspectos formales y artísticos del edificio, según él sugería. En 1884 propuso traer artistas de escultura y decoración, quienes terminaron siendo Cesare Signolfi y Luigi Ramelli, respectivamente. Aquí podemos observar algunas otras imágenes. En todas se ve algo del Capitolio y se ve pues inconcluso en obra, con bastantes faltantes, sobre todo hacia el interior. Bueno, como en todos los países en estos tiempos, se construyó un monumento a los mártires de la patria. Se había propuesto en la década del 50 este proyecto y el encargo del diseño se le otorgó a Thomas Reed. Como casi todas las obras, fue ejecutado años más tarde por el escultor Mario Lombardi, inaugurándose en el gobierno del general Julián Trujillo el 4 de marzo de 1880 y colocado en el antiguo Parque de los Mártires, hoy Plaza de los Mártires. El cuerpo principal del monumento corresponde a un obelisco con basamento, instalado sobre un pedestal, y en las esquinas 4 figuras de mujeres que representaban la paz, la gloria, la justicia y la libertad, todo realizado totalmente en piedra. Más tarde, en otra importante plaza de la ciudad, la Plaza de las Hierbas, se instaló la estatua del general Francisco de Paula Santander, cambiando su nombre por la de la Plaza de Santander. La inauguración fue en 1878 y, al igual que la estatua de Simón Bolívar, fue ordenada por decreto del 6 de mayo de 1850, pero se instaló 28 años después. La realizó el escultor Pietro Costa y fue fundida en Múnich igualmente. La estatua se ubicó sobre un pedestal de mármol blanco bellamente ornamentado con la imagen de la justicia y una inscripción: a Santander, el hombre de las leyes, la Nueva Granada, decreto legislativo del 6 de agosto de 1850. A cada uno de los lados sobre el pedestal se instaló la representación en relieve de los escudos de la Nueva Granada y la Gran Colombia. También este pedestal, junto con la estatua, se protegió con una pequeña cerca de barrotes de hierro para tratar de evitar el vandalismo. Vale la pena comentar que el trabajo de embellecimiento y significación del espacio público implicó el desarrollo de una actividad muy específica con la finalidad de tener control sobre la limpieza, la higiene y el decoro de la ciudad. Por ello se fundó en 1863 la Junta de Aseo y Ornato de Bogotá, pues parte de sus funciones fue la de embellecer la ciudad y dotar de elementos de uso público las calles, las plazas y los jardines. Una de las obras que requirió el apoyo de la Junta de Aseo y Ornato de Bogotá fue para la conmemoración del primer centenario del natalicio del libertador Simón Bolívar. Por ello, el Congreso de los Estados Unidos de Colombia, por ley, decretó en 1881 establecer la conmemoración del primer centenario del natalicio del libertador, y se determinó para este proyecto el Parque de San Diego, según decreto de marzo de 1883. El cual cambió el nombre del lugar por Parque de Bolívar, y como parte del evento se solicitó construir un templete de piedra ubicando en su interior la estatua del Libertador, obra que estuvo a cargo de Pietro Cantini.
un pequeño edificio que permitía destacar y proteger la imagen de Bolívar, cubierto por una cúpula sostenida por 8 columnas de orden dórico, con entablamento y cornisa. La estatua del Libertador se modeló y fundió por Deprez en Francia, junto con el cóndor que se colocaría sobre la cúpula, aunque los dibujos para estas dos obras los realizó el maestro Alberto Urdaneta, uno de los más importantes artistas colombianos de ese momento. Es una de las obras que no solo sobresale por la perfección técnica y armónica de las proporciones, también por su preciso y adecuado ornamento realizado por Luigi Ramelli entre los años 84 y 87. Guirnaldas o festones de hojas, flores y frutos cuyos extremos rematan en cintas y telas colgantes se repiten en todas las metopas. Fue también un periodo en el que ciertos edificios de servicio público, como los teatros, tuvieron protagonismo. Por ejemplo, el Teatro Maldonado, construido en una etapa anterior, ya revelaba en su fachada esos elementos formales que caracterizaron la arquitectura clásica monumental. Un clasicismo historicista del línea imperio que empezó a imponerse en edificios que querían destacar. De otra parte, el Teatro Municipal se formó como a partir de un proyecto que buscaba fortalecer las instituciones de carácter público, lo que llevó al Estado no solo a iniciar la construcción de edificios de gobierno y administrativos, sino también edificios culturales. Es el caso del Teatro Municipal, que tuvo como fin promover en la ciudad las artes escénicas bajo una política estatal. En el desarrollo de este proyecto también participaron un italiano, Francisco Zenardo, promotor teatral, y el Consejo Municipal, con apoyo del alcalde de la ciudad, contrató a Íñigo Cuala en 1887 para establecer un contrato, quedando Zenardo responsable de realizar el edificio, para que sirviera para teatro lírico o dramático, para picadero, para ejercicios gimnásticos y de prestidigitación. Así, los planos y construcción estarían a cargo del arquitecto Mariano Sanz de Santamaría, y en cuanto a la ornamentación y enriquecimiento artístico participaron el escultor Mario Lombardi, Jorge Price, Luigi Ramelli y Luis Soto. El teatro se ubicó en la actual carrera octava, colindando con terrenos del Observatorio Astronómico. Es un edificio que impactó en la ciudad, pues desde su fachada mantenía esa línea clásica, destacándose las columnas con pedestal de orden compuesto. Fue el edificio del Banco de Colombia, construido en 1875, el que mostró una fachada vigorosa, construida con el impulso de empresarios particulares, quienes invirtieron en sedes dignas que lo representaran. La columnata de la galería superior, construida en orden compuesto, sobresale en su entorno urbano. Estas inversiones se hicieron para, de alguna manera, estas grandes entidades, como la entidad bancaria, se pudiera igualar a la arquitectura del Estado. Los anteriores edificios contrastan con unos de curioso diseño, propuestos en esta época para desarrollar la actividad comercial en Bogotá. Siguiendo un modelo europeo y norteamericano, la concentración de un comercio diverso en un solo edificio facilitaba a las personas de la ciudad la adquisición de bienes y hacía la vida más cómoda y agradable tanto para el comerciante como para el cliente, pues en imitación de los auténticos santuarios de la moda europeos y de Estados Unidos,
En este exclusivo comercio se encontraba lo más selecto en vajillas, cubiertos, sombreros, zapatos, lencería, vestidos, joyas, relojes, librería y papelería, y entre otros los cafés. Así, los pasajes comerciales fueron una modalidad de espacios para el comercio totalmente nuevos que ejercieron influencia sobre el espacio público. Otro espacio de la ciudad que fue cambiando fueron las plazas, ya que en ellas se fueron instalando pequeños parques jardines. Aunque la ciudad no creció mucho, aún conservaba las dos alamedas y éstas se encontraban en los márgenes de la ciudad urbana, ya que no prestaban el mismo servicio de años atrás, con un reglamento para el control, la vigilancia, el mantenimiento y la renovación. Las alamedas tuvieron un programa muy estricto que manejaba la administración municipal y poco a poco fue mejorando para centrar la atención en la renovación de las plazas. Para 1880 la Plaza de Bolívar presentaba un cierto aspecto desolador. Recién se había iniciado el segundo intento de construcción del Capitolio Nacional y en apariencia el edificio no avanzaba. Sin embargo, la plaza sí tuvo transformaciones, pues fue la primera plaza de la ciudad en donde se implantó un parque, generando en los habitantes un cambio drástico en su relación con el sitio. La Plaza Mayor, posteriormente Plaza de Bolívar, había congregado a la ciudad en actos públicos de gran significado para los ciudadanos, con la construcción de un parque al interior de la plaza, aunque no se perdió totalmente el sentido de convocatoria de la población, sí se sectoriza más si la zona de recreo se cerca con una reja de hierro. Aunque el proyecto de parque jardín al interior de la plaza se había proyectado desde 1862, según plano producido por el comerciante inglés Jorge Butch, los jardines que se fueron proporcionando después tomaron los modelos del Parque Jardín Europeo, especialmente inglés. 18 años después, en 1881, inició la construcción del Parque Jardín por acción del jardinero alemán Guillermo Kalkbrenner. El recinto ajardinado, abro comillas, tenía una forma cuadrada y estaba encerrado por una reja. A cada uno de los lados, oriental, norte y occidental, y de manera paralela a la reja cuadrada, se rodeaba la escultura de Simón Bolívar, ahora mirando hacia el sur, y se construyó unos tapetes de forma oval. Y hacia el costado sur, donde estaba el portal de entrada hacia el Capitolio, se construyeron dos tapetes redondos más pequeños, sobre cada uno de los cuales se sembró en 1892 una araucaria excelsa. Cierro comillas. Igualmente se instalaron de manera simétrica dos fuentes de bronce con las figuras de unas garzas, aves de otros lugares del mundo, algunas blancas y áreas amplias para facilitar los conciertos al aire libre, a fin de crear un parque jardín muy al estilo inglés, totalmente cercado. Observando las fotografías de la época en torno a la reja, por fuera del parque se desarrollaba una actividad de trabajo, pues transitaban los carruajes, pasaban los tranvías de tracción animal y hacia el lado sur se acumulaba sobre la vía los escombros sobrantes de la obra del Capitolio. Y desde las galerías a Rubla se proyectaba el bullicio de todas las personas que acudían a sus dependencias. Mientras, tras la reja hacia el interior, otros hombres y otras mujeres
paseaban siguiendo las normas del buen ciudadano, con la reja de hierro ornamentada y siguiendo las normas del buen ciudadano, perdón, con la reja de hierro ornamentada, el parque jardín se tornó en un lugar tranquilo, amable, seguro, donde las personas podían recrearse. Aunque los más pobres, como los niños huérfanos, ofrecían sus servicios cuando se programaba algún evento, a pesar de que en muchas ocasiones no se les permitió el ingreso, y ese mismo control se tenía con la gente de ruana y sombrero alto de paja. Esta es otra etapa en donde ya Julio Garavito está pues en la universidad y sale ya como profesional a desempeñarse como profesor y como científico trabajando en el Observatorio Astronómico. Se inicia esta etapa con la nueva Constitución de 1886 que da paso al conocido periodo de regeneración. El país cambió de nombre de Estados Unidos de Colombia a República de Colombia, estableciendo de facto la unidad nacional. De otra parte, se regula la presencia de extranjeros, especificando cuáles eran sus derechos y sus deberes. Igualmente, se regula la educación que estaba asentada sobre bases liberales, en el marco de un sistema abierto y universal, democrático y libre, sin diferenciación social. Es en este tránsito cuando en 1885 Garavito ingresa a la Universidad Nacional para adelantar sus estudios de ingeniería, graduándose en 1891. Desde ese mismo año empieza a dictar clases en la universidad, una actividad que será enriquecida por el vasto trabajo de investigación que fue realizando en el Observatorio Astronómico, del que fue director a partir de 1893 hasta los últimos días de su vida. Es de destacar que durante las cuatro últimas décadas del siglo se formaron muchos colombianos en diferentes campos profesionales, lo que permitió alternar con extranjeros en el desarrollo de diversos proyectos de ingeniería, construcción y, entre otros, los científicos. Otro hecho a destacar durante este periodo es el matrimonio que Julio Garavito contrajo con María Luisa Cadena Reyes, mujer de costumbres tradicionales, culta y dedicada a su hogar. El matrimonio se realizó en la antigua iglesia de las Nieves en 1893, que al igual que la iglesia de Santa Bárbara, pertenecía a parroquias destinadas a gente común. Igualmente es importante hacer mención que Garavito y su esposa María Luisa se trasladaron a vivir a la calle 12, antigua calle de los Plateros, lo que hace que tuvieran un vínculo cotidiano con la Plaza de Bolívar, caminando día tras día por ese lugar, viendo su transformación en parque junto a los lentos avances de la construcción del Capitolio, cuando Garavito caminaba hacia el observatorio, hacia su lugar de trabajo. El Observatorio Astronómico, que había permanecido inalterable hasta las fechas cercanas de los años 70, destacado como centro científico y reconocido por su singularidad de diseño, por diversas circunstancias empezó a tener algunos cambios que se proyectaron a la ciudad. A partir de la dirección de Indalecio Liévano, en 1866, se realizaron algunas reparaciones tanto al interior como al exterior del edificio, pues este se había visto afectado a causa de las continuas guerras, lo que llevó a que la actividad científica se suspendiera por temporadas. En 1867, bajo el nuevo gobierno de Santos Acosta, como ya se dijo, se crea la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, inscribiéndose a ella el observatorio, incorporando la cátedra de astronomía al plan de estudios.
Posteriormente, como buen profesor y gestor, el ingeniero José María González Benito asumió formalmente en 1868 la dirección del observatorio con el compromiso de procurar la dotación del edificio para cumplir con su misión académica e investigativa, y lo puso a funcionar facilitando sus propios equipos junto con los pertenecientes al ingeniero Liébano. No solo José María González Benito, también otros científicos como Luis Lleras Triana solicitaron se instalara una cúpula giratoria para cumplir con las funciones de observación astronómica. En 1884, según informe del director del Observatorio Astronómico de Bogotá, González Benito, en Anales de la Instrucción Pública manifiesta, abro comillas, en el informe del 20 de octubre del 81, signifiqué la conveniencia de hacer algunas construcciones que adaptaran el edificio a las necesidades de la ciencia moderna, y como consecuencia, el ciudadano presidente, doctor Rafael Núñez, ordenó la construcción de una cúpula movible, de una cámara meridiana, obras que están terminadas y que hacen del edificio un verdadero observatorio. La cúpula giratoria, que al principio se contrató de madera y latón, resolví construirla en su totalidad de hierro a fin de asegurar su solidez y duración. Al mismo tiempo, fueron llegando los instrumentos científicos en sus respectivas cajas y hubo que construir una caseta en los jardines para albergar los instrumentos meteorológicos. Otra observación en el jardín consistió la demolición del antiguo muro de cercado del solar, el cual se cambió por una reja metálica, dando más transparencia al interior e integrando el observatorio a la ciudad. De esta manera se pudieron observar los diferentes pedestales, producto del señalamiento de los puntos de observaciones geodésicas o triangulaciones topográficas, ubicados en la parte externa del edificio. Con una altura promedio de 1,20 metros, los pedestales o mojones debían ser muy estables con el fin de permitir el libre movimiento del instrumento emplazado en el mismo. De igual manera, se pudo observar con mayor claridad la apariencia formal que tenía el observatorio, pues fotografías de la época revelan la aplicación de color en su fachada, haciendo resaltar los diferentes elementos formales. Parece ser que la cúpula giratoria nunca llegó a funcionar, pues no solo se recogen en diferentes documentos los continuos llamados al gobierno para obtener recursos con el fin de reparar la dicha cúpula. A partir de 1892, como director del observatorio, Julio Garavito Armero, quien en ese momento era profesor de astronomía y geodesia de la Facultad de Ciencias y Matemáticas e Ingeniería, se dedica a la observación de los astros utilizando los aparatos de dotación que tenía el observatorio. Pero al parecer, la cúpula que se había instalado en 1884 no funcionó bien, pues posteriores reportes que él realiza manifiestan continuos inconvenientes. No se comprende por qué no funcionó la cúpula giratoria, considerando que en otros lugares de América, por esas mismas fechas, se instalaron cúpulas giratorias similares, cúpulas que se fabricaron, por ejemplo, en Inglaterra y en Alemania, y como el caso del Observatorio Astronómico de Quito, hoy están funcionando. Pudo ser un error de diseño o un error de instalación, que desde tiempos de González Benito no se pudo resolver. El caso es que el observatorio se mostró a la ciudad con otra imagen, transformando su cubierta, cambiando el chapitel por una cúpula movible
que sería objeto de curiosidad de muchos, cambiando en algo el paisaje urbano. Nuevas tecnologías se instalaron en la ciudad y con ellas se realizaron muchos trabajos en el espacio público. El gobierno empezó a dotar con nuevo equipamiento calles y plazas, se inclinó por los faroles de alumbrado, instaló pilas de agua, lo que implicó el uso de nuevos materiales para la dotación de dichos elementos urbanos, como fue el hierro fundido, publicitado en Inglaterra y en Estados Unidos a partir de las ferias de exposición. En el caso de las 2 pilas de hierro que el gobierno compró a la fábrica Mount de Nueva York, una de ellas inaugurada en 1897 en el Parque del Barrio de las Cruces. Sea acertada o no la compra de estas pilas en hierro fundido, lo cierto es que se tornaban, por la novedad del material, en otro elemento de progreso atractivo visual para los atractivo visual para los habitantes de la ciudad. Con los progresos que se venían dando, la iluminación nocturna era un elemento indispensable para Bogotá, pero los intentos fallidos para lograr el suministro de alumbrado eléctrico fueron permanentes, a tal punto que en 1885 se buscaron soluciones sin tener en cuenta los nuevos inventos, el gas y la electricidad. Posteriormente, en 1889, gracias a la asociación que realizaron los señores Pedronero Ospina y Rafael Espinosa Guzmán para formar una empresa que asumiera la iluminación de la capital, la nueva compañía de luz eléctrica de Bogotá, con operaciones en Bogotá y agencia principal en Nueva York, manejó la maquinaria y las instalaciones necesarias para el alumbrado. Pocos inversionistas invirtieron respaldando la empresa y fue la casa antioqueña de Ospina Hermanos que a través de un préstamo bancario hizo posible que el proyecto no fracasara. Se empezó a iluminar San Diego como entrada y salida de la ciudad, igualmente la zona de la Sabana a donde llegaba el ferrocarril, uno que otro bombillo en los cruces de las calles principales y la Plaza de Bolívar. Y entre aplausos y festejos, el 7 de diciembre de 1889, la ciudad se pudo iluminar. Después de múltiples problemas para dar mayor estabilidad al sistema, surgieron nuevas propuestas en las que se proponía fortalecer la industria local. Y para el caso del sistema eléctrico, los nuevos empresarios Ampere en 1895 firmaron contrato con la administración y construyeron hacia el sur la planta de El Charquito, la cual, aprovechando la caída del agua del Santo del Tequendama, podía generar energía propia. Con grandes dificultades y en plena guerra de los 1000 días, trajeron del exterior la maquinaria necesaria para poner en funcionamiento la planta. Fue esta empresa la que implementó el uso de bombillos, pues estos sí se podían introducir a las casas. Y en 1900 la familia Samper prendió los bombillos de sus propias casas con gran éxito y 10 años después en la ciudad funcionaban 23.000 bombillos, entre ellos las del Observatorio Astronómico. Algo similar sucedió con el transporte público. Acortar las distancias y el tiempo y sentir la velocidad para mucha gente fue un alivio y un disfrute. Para dar solución a la demanda de transporte en la ciudad, en 1882 se firmó un contrato entre el Estado de Cundinamarca y la William Randall, que era el representante cónsul norteamericano y empresario vinculado al sistema de ferrocarriles con el fin de establecer el ferrocarril en Bogotá. Así se inició la compra de 16 tranvías
de 2 ejes y 8 cerrados y 8 abiertos con capacidad para 20 pasajeros. Esta línea pasaba por la Plaza de Bolívar, la Plazoleta de San Diego y la calle 26 y terminaba su recorrido en Chapinero. Durante esta etapa se sucede uno de los eventos más sonados, ¿no?, en la historia de Bogotá, no solamente porque se incendió ese gran edificio que impulsó pues un cambio, ¿no?, en la arquitectura de la ciudad, sino porque también se perdieron muchos bienes, entre ellos el archivo histórico de la ciudad, la memoria de la ciudad. En 1900 falleció la madre de Julio Garavito, doña Dolores Armero de la Cala, y 4 años después perdió a su querido hermano José María. Para Garavito este periodo fue una época tanto de intenso trabajo como de gran desconsuelo. En este tiempo se vivió el gran incendio de las Galerías Arrubla y en su transitar diario entre su casa y el observatorio pudo observar las obras del nuevo edificio que formó parte del límite occidental de la Plaza de Bolívar. Con el incendio de la plaza perdió una de las construcciones. La plaza perdió una de las construcciones que durante medio siglo había sido una de las más emblemáticas para la ciudad, no solo por su altura y forma racionalista, sino por el servicio que prestaba a la población en el espacio civil y del Estado. Durante unos largos 3 años permanecieron sus ruinas expuestas, lo cual afectó a los habitantes de distinta condición social que vivían en Bogotá. El hecho es que para 1900 toda la fachada occidental de la plaza estaba en ruinas y el Capitolio Nacional a medio hacer, de manera que no había un edificio que representara al gobierno a puertas de la celebración del centenario de la independencia. Es por ello que se tenía que tomar decisiones para mostrar un nuevo rumbo con algo de positivismo ante la sociedad después de haber pasado la Guerra de los 1000 días y haber perdido el territorio de Panamá. Ante esta situación tan lamentable para la ciudad de 1901, en tiempos del alcalde Abraham Aparicio, no se pudo invertir de manera inmediata en una nueva construcción que recuperara el costado occidental de la Plaza de Bolívar debido a la falta de recursos. Solo fue hasta 2 años después que se aprueba la construcción del nuevo Palacio Municipal. El gobierno municipal, con apoyo del ingeniero Indalecio Liévano, no solo negoció los derechos de propiedad de los locales que funcionaron en el sitio, sino que planteó reconstruir un edificio cuya fachada debía corresponder a su grandeza y cometido, creando una unidad en la que se visibilizaran elementos artísticos, ya que era uno de los edificios que demarcaba la Plaza de Bolívar y era un símbolo contundente del gobierno. Así, el ingeniero Liévano solicitó al arquitecto francés Gaston Delarge que hiciera los planos, ya que tenía una gran admiración por la arquitectura parisina de finales del siglo XIX y consideraba que podría realizar un proyecto original. Aparte de la financiación estatal, fue Indalecio Liévano quien apoyó con recursos propios la construcción, lo que le permitió incidir en algunas modificaciones del proyecto. Modificaciones que resolvió en obra el constructor Julián Lombana Herrera durante el transcurso de su lento desarrollo. Finalmente, el edificio se inauguró a mediados de 1910 en el marco de la celebración del primer centenario de la independencia bajo el nombre de Edificio Indalecio Liévano. Otro edificio que mostró ese cambio formal del rigor y de la pesadez de la columna por la presencia de la redondez de la volumetría y en los detalles,
y la exuberancia en el ornamento con bellos y copiosos follajes que reemplazaron los tradicionales capiteles y sistemas adintelados, es el edificio del Palacio Echeverri, realizado acorde con el nuevo espíritu. En estas obras de gusto francés, con elementos Art Nouveau, tuvo un gran protagonismo Luigi Ramelli, quien desarrolló una interesante obra en Bogotá, incorporando el ornamento en la arquitectura como un elemento autónomo sobre el cual dio clases en la universidad y en su taller de artes decorativas, introduciendo el Art Nouveau en la decoración de muchas fachadas, interiores y espacios de la ciudad. Bueno, durante esta etapa, pues de intenso trabajo en el observatorio, con seguridad para Julio Garavito y su esposa María Luisa, no pasó desapercibido la celebración del centenario de la independencia. Sabemos que en esta década María Luisa fallece pues en 1917 y Julio Garavito Armero en 1920. Hacia finales de la primera década del siglo XX, con los más importantes edificios de gobierno a medio hacer, todos los esfuerzos se orientaron en la celebración del centenario de la independencia. Se tomaron como modelo las exposiciones universales europeas y norteamericanas para establecer como prioridad tres grandes pabellones principales, el de la industria, el de las máquinas y el de las bellas artes, dejando claro, según el modelo francés, que la industria y las bellas artes deberían avanzar juntas hacia el futuro, sin separarse nunca para el perfeccionamiento de ambas. Dada la importancia del evento, este afectaría muchos aspectos de la ciudad, y es por ello que había que considerar las plazas, las calles, los parques, las instalaciones comerciales, el buen vestir de los habitantes, teniendo en cuenta muchas consideraciones, entre otras el aseo y la higiene. El Estado y las autoridades querían con mucho trabajo y entusiasmo mostrar una sociedad grande, con cultura y decoro de cara al progreso. Se trató así de hacer un esfuerzo por exhibir una ciudad con valores urbanos, reformada, embellecida, y también mostrar la planeación y desarrollo de múltiples actividades mercantiles y culturales, proyectando una ciudad dinámica y con riqueza. Por parte del gobierno se creó una comisión encargada de la organización del evento, nombrada por decreto 1300 de octubre 22 de 1907, divulgada en el Diario Oficial. Después de contemplar otros lugares para ubicar la exposición nacional, la comisión se decidió por los terrenos conocidos Bosque de San Diego, de propiedad del señor Antonio Izquierdo. Se instaló allí la gran exposición nacional para celebrar el primer centenario de la independencia de Colombia, 1810-1910, donde converge la Avenida de la República o Carrera Séptima y hacia el occidente la antigua Alameda o Alameda Vieja. Un sitio atractivo con mucha vegetación hacia la cual existían vías de llegada y una incipiente infraestructura como el tranvía que aportaba imagen de progreso a lo esencial del evento. Se tomaron como referentes edificios de las exposiciones universales realizadas en Europa y Estados Unidos, procurando que cada edificio fuese único y singular en su diseño. Por ello se concibió la vivienda del guardabosques como un kiosco al estilo japonés y el pabellón de las máquinas, que tenía apariencia de fábrica, se realizó con una estructura que simulaba el hierro y el acero, que como diseño era algo no visto en la ciudad. Además, en su fachada se incorporaron otros símbolos como el cóndor, ubicado al frente sobre la cumbrera
la cumbrera central, así como los dos grandes relojes fabricados en Colombia para simbolizar el adelanto de la industria colombiana. El pabellón de la industria debía destacar por su ubicación central. Se proyectó al estilo edificio de exposición, pues al parecer se tomó como referencia modelos de otras exposiciones universales, por ejemplo, el pabellón de cristal de la Exposición de Oporto de 1865, el edificio de la Exposición de Milán de 1900 y el de la Exposición de París de 1878, que era el Gran Palacio en los Campos de Marte, donde el edificio importante se destacaba como un arco que sobresalía del conjunto de elementos marcando la entrada principal. En cuanto al pabellón de las bellas artes, se tomó el estilo clásico profusamente ornamentado con rejas y aplicaciones de yeserías, Art Nouveau, en el que se evidenciaba la creación y el trabajo artístico de los artesanos y artistas del momento. El pabellón egipcio, dedicado a destacar las labores de la mujer, fue elegantemente ornamentado con temas neoegipcios en el marco de la estructura de la línea clásica. Para el pabellón de la música se utilizó la forma tradicional de kiosco de kiosco. Finalmente, el pabellón de la luz, un pequeño edificio al estilo clásico francés, que fue una copia del pequeño pabellón de la música de Versalles, sirvió para las instalaciones de la luz eléctrica del parque. Este se realizó en cemento armado como ejemplo de la aplicación de nuevos materiales, además de otras construcciones de servicios para los visitantes. En esta celebración del centenario de la independencia de 1910, cuando el presidente Ramón González Valencia dio el discurso de inauguración, habló sobre que uno de los objetivos de la conmemoración era el ideal de progreso, tomando como modelo europeo, el europeo, aunque también resaltó la importancia de hacer consciente que todos los pueblos tienen un pasado propio. Es por esto que hizo referencia a una importante época prehispánica con la instalación en el parque de dos estatuas de San Agustín, donde se desarrollaría la celebración de la fiesta de la independencia. Una vez finalizado el evento del centenario de la independencia y algunos edificios se desmontaron y otros se adecuaron para otro uso dentro del parque. Por ejemplo, entre 5 y 15 años estuvieron al servicio para la recreación de los bogotanos, pues sirvieron como espacios de exposición para patinaje, gimnasia, un cinematógrafo, el Universal, pero también como lugares para el funcionamiento de instituciones de beneficencia. Julio Garavito tuvo que conocer este recinto conmemorativo creado para mostrar los avances de la nación y una infraestructura al servicio de la ciudad. La celebración del centenario de la independencia impactó con sus formas arquitectónicas, historicistas y eclécticas, afectando muchas obras que se fueron desarrollando hasta la tercera y cuarta década del siglo XX. Antes de fallecer Garavito en 1920, destacaremos algunos de los edificios con los cuales tuvo un afectivo contacto. La Escuela de Matemáticas e Ingeniería es un edificio que se inauguró en 1913 y su proyecto fue erigido por el rector de la Escuela de Matemáticas, Alberto Bordatanco, realizando la construcción el ingeniero Arturo Jaramillo. La fachada estaba organizada horizontalmente por un zócalo y dos pisos superiores, la cual remataba en las esquinas con dos cuerpos a manera de torreón falso.
ornamentados con óculos y dentellones. En este eje de simetría bilateral se ubicó en la parte superior una media luna con un ventanal redondo entre dos niños pequeños acompañados por instrumentos científicos, todo bajo el escudo nacional según diseño del ingeniero Jaramillo. El primer nivel, como fue propio de esta época, estuvo definido por líneas rectas y verticales en un juego de pilastras y vanos adintelados. En el segundo nivel, los ornamentos en yeso y de gran tamaño son los protagonistas, con un juego de coronas sobre las que reposa una cartela con ménsulas alegóricas de donde descuelga una especie de dentellón de flores. En la parte superior abriga a la corona una ménsula con tela desplegada a manera de cortinaje rematada con borlas que cuelgan al lado y lado de la corona según dibujos de Luigi Ramelli. Estos elementos en alto relieve le daban movimiento a la fachada y cierto atractivo visual que se articulaba con la puerta de entrada. Todo el conjunto es ecléctico, destacándose en el ornamento el espíritu Art Nouveau. Es en este edificio donde Garavito dictó algunas clases después de haber trabajado como profesor en la Universidad Nacional, posiblemente en la sede del convento de la Candelaria, pues antes de la fundación del edificio de la Escuela de Matemáticas e Ingeniería, el claustro y otras dependencias de los conventos pasaron a manos del Estado, a raíz del decreto 9 de 1861 promovido por el general Mosquera. Y desde entonces muchos de los espacios administrados por el gobierno se utilizaron para la educación universitaria. Fue esta Escuela de Matemáticas e Ingeniería la que se destacó por su curiosa forma ecléctica y por el flujo frecuente de estudiantes y docentes. Como lo expresa Ramón Gutiérrez, la arquitectura de ese momento se hizo acopio de formas utilizándolas fuera de contexto, disponiéndolas libremente como sucedió con la iglesia de Santa Bárbara y el neorrománico neobizantino de la iglesia de las Nieves. Aquí en la iglesia de Santa Bárbara podemos observar pues un campanario que no tiene nada de articulación ni con el templo original, ¿no? El diseño del templo original, ni tampoco con esa fachada falsa que posteriormente se impuso a la iglesia. Igualmente aquí la iglesia de las Nieves es una iglesia que se reformó fuertemmente, cambiando pues toda su apariencia y prácticamente su volumetría en este estilo románico neobizantino, pero combinado con una tradición colonial, tradicionalmente conocida como colonial. Finalmente, Garavito no pudo haber terminado el Capitolio Nacional, un gran edificio que representaba la fuerza y estabilidad del Estado. Después de haberse colocado la segunda piedra en 1870 y luego de la Guerra de los 1000 días, en 1904 se abrió un concurso nacional, el cual fue fallido. La obra se reanudó en 1907 bajo la dirección del arquitecto Mariano Sanz de Santa María como jefe de obras del Capitolio. Sanz de Santa María terminó la fachada sur y el patio Núñez, que por mucho tiempo estuvo abandonado y casi en ruina. Además, realizó importantes intervenciones en los grandes salones, escaleras y artesonados de techo. El edificio no adquiriría su forma definitiva hasta la década de 1930, después de la muerte de Garavito. Pero él sí logró ver el edificio, cerrado en su contorno, con la fachada sur terminada sobre la Plaza de Bolívar, con su acceso monumental de columnas de orden jónico, rematando en un continuo barandal del ático.
En 1920, muchísimas personas acudieron al entierro en el cementerio central. Admiradores, amigos, familiares, académicos y científicos se vistieron de luto, lo cual alude a la ausencia de la luz. Es una manifestación de respeto por el dolor, por la pérdida de un hombre que fue considerado por la multitud como un verdadero sabio, un amigo y un consejero. Gracias.